explicar el tema sobre el posicionismo y todas las implicancias que el posicionismo tiene. Obviamente, para poder hablar del posicionismo hay que hablar algunas palabras sobre el sionismo. El posicionista, hoy en día, el posicionismo no hoy en día, sino nunca, fue antisionista. Simplemente tuvo una visión, una perspectiva que trataba de resolver situaciones que se iban configurando a partir que el sionismo había culminado sus objetivos. La base número uno del posicionismo es que el sionismo cumple su finalidad con la constitución del Estado de Israel. ¿Sí? El sionismo, nosotros como posicionistas, entendemos que el sionismo fue un logro para el pueblo judío, logró una empresa de liberación nacional como movimiento de liberación nacional del pueblo judío disperso, perseguido, muchas actitudes carentes de derechos, carentes de seguridad jurídica, en fin. Y, por supuesto, el punto máximo, lo que ha culminado es el Holocausto. Hace tiempo comencé a escuchar que el Holocausto, que justamente dio la Shoah, el día de la Shoah en el calendario hebreo, que el Holocausto, es cierto, no es un patrimonio judío, pero tiene una gran manifestación con el judaísmo. En el Holocausto, no la guerra, que hubo en la Segunda Guerra unos 45, 50 millones de víctimas, pero en el Holocausto, que presentaron los campos de concentración, representó fusilar pueblos enteros, masacrar pueblos enteros, etc. Se calcula una cantidad de víctimas de unos 11, 12 millones de seres humanos. Pero hay 6 millones que son judíos. Y reconozcamos que esa impronta, el sionismo fue el único movimiento que le pudo dar respuesta. Pero el sionismo representó mucho más. No solamente fue el primer movimiento de liberación nacional de la posguerra, es decir, el sionismo logró, entre otras cosas, poder expulsar al Imperio Británico de Palestina y también representó lo que yo creo que es lo máximo. Yo dejo la Argentina a los 21 años y el sionismo representó para todos nosotros, los que éramos sionistas, y sionistas de izquierda o de derecha, no viene el caso, hacer un corte en nuestras vidas, pasar a otras latitudes, compartir otra cultura. Y independientemente de lo que todo movimiento de liberación nacional implicaba, estaba ese plus personal que no era ni nada menos ni nada más que hacer un corte en nuestras vidas. Yo nací en Buenos Aires, dejar Buenos Aires para llegar a un lugar que estaba en la que entonces todavía en un periodo de desarrollo. Por supuesto, ese Israel no era el Israel de hoy, pero también es cierto que el sionismo comienza a declinar cuando el Estado de Israel se consolida. Y cuando el Estado de Israel se consolida, empieza una serie de cuestionamientos a lo que es el movimiento sionista. Es decir, no aparece en forma inmediata, pero comienza en una serie de desarrollos
que son los cuestionamientos a alteridades a lo que puede ser el movimiento sionista. El movimiento sionista, como todo movimiento de liberación o como todo movimiento nacionalista, parte de un concepto étnico, parte de un concepto internacionalista, y tiene como mérito, tal vez, poder articular una serie de historias, una serie de tradiciones, una serie de yo podría decir de simbolismo lo suficiente como para establecer un corpus concreto, conciso, para poder decir, bueno, es una nación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El movimiento sionista, cuando empieza el possionismo, que en realidad empieza como un movimiento de historiadores revisionistas, que no solamente son de izquierdas, sino de izquierdas y algunos no lo son, empiezan a ver que la historia lineal y esencialista, que como todo movimiento nacionalista tiene el sionismo, encuentra fracturas. Y esas fracturas son las que permiten encajar en la historia y terminar con relatos y mitos étnicos, inclusive en la construcción del Estado de Israel. Es decir, yo por ejemplo recibí como muchos la idea que en medio de la guerra de liberación, ¿sí? Las fuerzas árabes, cuando se veían acorraladas, quitaban sus botas para poder correr más pronto, más rápido, quiero decir. Lo otro es que un sinnúmero de poblados árabes dejaban a pedido de sus dirigentes esos poblados para desplazarse. Y cuando empezamos a revisar la historia, y esta me vale decirlo, vemos el lado oscuro de una proeza de liberación nacional. Terminamos con una cuenta de 750.000 desplazados y terminamos con un número de unos 415 poblados que desaparecen, plus una serie de movimientos en la guerra de liberación de un plan que hasta ese momento se decía que era una especie de idea conspirativa con respecto al sionismo, es el famoso Plan Dalet. El Plan Dalet era atacar los árabes cuando se declara la independencia, no permiten que el Estado se pueda consolidar, conquistan territorios, a su vez, que le pertenecía sobre su población, sobre lo que se entendía como la partición que autorizaba la resolución 181, pero quedaban enclaves donde permanecían judíos que de alguna manera se veían en una tenaza. Y entonces la orden oficial, se encontró el documento, fue: tomemos ese espacio de territorio. La guerra de liberación, de acuerdo a la partición, que la resolución 181 de Naciones Unidas determina para Israel y para el pueblo árabe de Palestina, para Israel termina con un 22% más de territorio. Y eso es algo que todavía la gente pone en duda acá en Israel, porque hay una narrativa oficial, una narrativa lineal del sionismo. ¿Qué viene a ser el possionismo? El possionismo cuestiona esa narrativa, muestra las documentaciones y establece dos cosas. Primero, lo más esencial es: historia lineal y esencialista del sionismo no es real. Segundo, el sionismo tiene vigencia con el Estado de Israel. Y
eso genera un vacío en la sociedad porque no permite un contenido ideológico que la abre. Este es un problema que voy a relatar más adelante, pero hasta ahí el punto ideológico. El punto que sigue es la versión que es posmodernista del posmodernismo. El posmodernismo tiene mucho de posmodernismo, de deconstrucción. Y entonces, en esa faceta deconstructiva, dice, bueno, hay el movimiento sionista como movimiento de liberación nacional aglutina, genera una narrativa, trata de unar voces, trata de oprimir voces, trata de que narrativas quedan subsumidas a la narrativa oficial, y ahí empiezan a surgir las voces, las otras voces, las voces que son alternadas al relato oficial del sionismo. Entonces empieza a comenzar el tema de las minorías. Las minorías toman luz, las minorías empiezan a hablar. Es decir, de pronto, cuando yo llegué a Israel, todos teníamos que hablar hebreo. Hoy nuestras identidades de base se respetan, nuestras identidades de nuestra cultura que hemos traído, o de Latinoamérica o de Europa, son respetadas. No es que nos tenemos que concentrar en un molde determinado. Y esta política se la debemos a Ben-Gurión. El Ben-Gurionismo también fue uno de los elementos ideológicos más atroces que tuvo Israel. Porque Ben-Gurión, si bien tuvo la capacidad suficiente de llevar adelante un proyecto de independencia, tenía dos problemas graves. El primer problema era su desprecio hacia la diáspora judía. Él tenía que negar a toda costa la existencia y las características de la diáspora judía, al punto que el holocausto era un elemento de vergüenza. Y en segundo lugar, su gran problema era la población árabe. ¿Qué hacía con los árabes? Entonces, nunca hemos podido acceder desde ese punto de vista a clase liberal, republicana y constitucional. Israel no tiene una constitución, Israel tiene un conjunto de leyes básicas, es decir, leyes básicas que se van estructurando de acuerdo a nuestra declaración de la independencia, que está prácticamente reproduce la resolución 181, se compromete a un régimen democrático, pluralista, occidental, democrático y liberal, con una constitución que tendría que surgir. Por muchos motivos, esa constitución no surge y la doctrina Harari, que pasa la Asamblea Constituyente, que debería haber existido en el año 1949, la pasa a una comisión legislativa de la Knesset, del Parlamento, cosa que es una aberración de tipo jurídico, y que en el derecho internacional público es una aberración absolutamente total. Desde el punto de vista de esta consecuencia, es que Israel pasa a tener, más que una democracia, una poliarquía. De acuerdo a los conceptos de González, que una poliarquía es un conjunto de estamentos, de conjuntos que gobiernan entre sí una determinada entidad nacional. ¿Por qué una poliarquía? Porque no tienen una unidad. Porque no llegamos a tener una unidad. ¿Y por qué no llegamos a tener una unidad? No a tener una unidad porque se instauró lo que el profesor Sari Samouja de la Universidad de Haifa definió como una democracia étnica. Y esto es lo más grave. La democracia étnica no es una etnocracia. Es cuando un conjunto étnico mayoritario asume
asume el poder del Estado, moviliza a sus componentes y se preocupa de varias cosas. Primero, el compromiso con la democracia. Es decir, yo soy el del Estado, pero al mismo tiempo ustedes pueden sufragar, pueden votar, pueden presentarse, pueden leer también. En un determinado punto, que es el punto que yo, dueño del Estado, digo, esto tiene que ser así. Esa democracia étnica, según el mismo Samuca, que lo hizo para justificar lo que es la definición de Israel por la ley de 1902 de derechos humanos y libertades, donde se habla de un Estado democrático, de un Estado judío y democrático. Contradicción. Si es judío, pues democrático. Es decir, porque limita la democracia al ser judío. La explicación oficial fue que la palabra democrático limitaba la esencia de lo judío. De cualquier manera, esa democracia étnica y esa poliarquía hasta el día de hoy siguen funcionando. ¿Qué dice el posicionismo a todo esto? Primero, hay que comenzar un proceso de deconstrucción. Las alteridades tienen que aparecer, es decir, los otros discursos, los discursos que estuvieron sumidos al sionismo tienen que, de alguna manera, tienen que aparecer, tienen que aflorar, las identidades tienen que aflorar, y no se puede tener una democracia étnica, se tiene que tener una democracia cívica. Y el posicionismo es eso, es lograr una democracia cívica, una democracia que esté del lado de los derechos civiles, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, en fin, que esté del lado de la igualdad y que esté del lado de la misma oportunidad para todos. Hoy día el sionismo ha sido de alguna manera secuestrado. Fue secuestrado por los grupos de derecha, los grupos que son expansionistas, que son los colonos, y eso se llama neosionismo. Esa es la versión étnica. Entonces, hoy en día, el sionismo, como religión laica acusada a Israel, mantiene una situación, un status quo que es imposible que el país pueda avanzar, pueda progresar, si ese status quo no es cambiado, si ese status quo no es de alguna manera transformado en una democracia que sea liberal, que sea republicana, donde la virtud cívica de Vietnam sea su meta principal. Pero también tenemos que el posicionismo tiene mucho contenido, por lo menos así como lo veo yo, desde el punto de vista habermasiano. Es decir, el posicionismo es más que nada una confnacional. Y confnacional significa que, por supuesto, antes tiene que haber una nación, pero de alguna manera, hoy en día los estados, con la multiculturalidad, los distintos grupos y colectivos que viven, no representan a una nación. Bueno, es que representa la nación, pero básicamente están representando a un conjunto pluralista. Habermas habla de una postura fuertista, es decir, que todos los grupos lleguen a un punto en su escala de valores, y que esa escala de valores sean conjugadas. Y dice que una ley es moral en la medida que todos contribuyen a su composición, a su elaboración. Por supuesto que los conceptos de Habermas pueden que sean ingenuos, pero Habermas dice que estos conceptos son una guía, es decir, que nunca se dan en forma pura dentro de la sociedad, que es una guía acuerdista. Es la misma guía que presenta John Rawls. John Rawls habla de una distribución de escala de valores. Estos grupos societarios presentan la mayor escala de valores a lo que pueden aspirar, y la sociedad elige la mayor escala de libertades que esa escala de valores puede ofrecer. Es decir,
Si yo vivo en una sociedad multicultural donde, como en mi caso, el Shabbat, bueno, hay otra escala de valores que es la que presentamos, aquellos que somos religiosos, y practicantes, pero soy de alguna manera religioso para considerarme tradicionalista. Y voy a la sinagoga, pero luego quiero salir a pasear. Entonces, ¿qué sucede? La mayor escala de libertad la tengo yo. Y esa escala de libertad es a la que tiene que subsumirse esa minoría. Con esto, planteando tres o cuatro puntos, es: el posicionismo trata de deconstruir un discurso lineal y esencialista y no occidentalista como es el movimiento sionista. En segundo lugar, permite que los distintos discursos de las minorías puedan aparecer. Genera una realidad de ciudadanía cívica en lugar de una ciudadanía étnica. Y tercero, nos trae como herencia no tener una democracia auténtica, porque es una democracia limitada, no tener una constitución y tener leyes básicas, y terminar con la aberración de que sea una comisión parlamentaria la que redacta esta constitución, cuando todos sabemos que una constitución tiene que tener un proceso de pactos, acuerdos, y tiene que llamarse a una asamblea constituyente. Yo creo que como introducción es suficiente y aquí dejo la palabra ahora. Muchas gracias, Carlos. Pues no sé si alguien tenga el deseo de entrar, hay muchos elementos. Entonces, si resumo bien por lo que dices, son tres elementos que propones a la mesa fundamentalmente a partir de la visión post-sionista. Uno es la deconstrucción propiamente como un sistema, el discurso de las minorías de cara a una transición de lo étnico o etnicista a lo cívico, y finalmente el desarrollo de una democracia auténtica, ¿sí? Con una constitución como médula o como columna vertebral, dijéramos, y esto a manera de proceso, es decir, una realidad de tipo procesual, si entiendo bien, ¿no? Entonces, hay suficientes temas ahí para abordar. El doctor Pilatowski. Bueno, voy a comenzar por una frase un poco provocativa, pero quisiera expresar un escepticismo razonado sobre lo que parece una serie de ideales que a lo largo de por lo menos 30 años han demostrado cada vez tener menos vigencia y estar destinados a la desaparición. Hago un paréntesis: en estas últimas elecciones estuvo a punto el partido Meretz, que es el último reducto de estas propuestas, de ni siquiera llegar al Parlamento, y esto es sintomático. Ahora, en el contexto más general, Hobsbawm hace un trabajo muy bueno en Nación y Nacionalismo y nos explica que el nacionalismo surge en la Revolución Francesa como un movimiento de liberación, pero inmediatamente las distintas formas del capital, ¿no? el sistema, lo que hace es que se apropia de los movimientos de liberación y va generando lo contrario, movimientos de sometimiento, y utiliza el nacionalismo como una manera de contener los reclamos sociales. Es la forma en la que enfrenta los movimientos sociales a lo largo del siglo XIX, llegando a las catástrofes del siglo XX. Eso es en general. Regreso a un punto filosófico. Todos nosotros quiere decir no otros. No hay un solo nacionalismo en el planeta que al hablar, buscar, identificar a los míos, no genera al mismo tiempo un rechazo a los otros. No hay uno solo, no hay un solo ejemplo. Y el sionismo no es la excepción. Pues, en general, el nacionalismo debe entenderse en esta dinámica de 2 siglos y medio, que es poco en la historia, pero a lo que nos llevó el nacionalismo, y no hemos salido de ahí, es a las grandes catástrofes. Y no hay un solo movimiento que pueda decir lo contrario. No veo por qué el sionismo sea la excepción. Eso es en general. Ahora, dice Hobsbawm, ¿cómo construyo una fantasía? ¿Por qué es una fantasía?
Yo me puedo identificar con mis hermanos, con mis vecinos, con mis compañeros de clase, a eso los conozco. Pero ¿cómo me identifico yo en México con una persona que está en Yucatán? ¿O cómo quieren que yo me identifique con una persona que está en Monterrey? Dice Hobsbawm, construyendo imaginarios. ¿Cómo construir imaginarios? Hace un análisis en cada caso es distinto. Puede ser por lo religioso, puede ser por lo étnico, puede ser por lo lingüístico. Cada uno hace sus distintas mezclas, ¿no? La cosa es que yo de repente me sienta tan identificado con un total desconocido de un lugar que esté dispuesto a morir y a matar por él, porque esa es la historia de los nacionalismos. Ahora, para no tomar mucho tiempo, este movimiento de cómo se pasa de un proyecto universalista como es el proyecto de la Revolución Francesa a los genocidios, que por cierto Israel no es que se niega, Israel tiene una gran contradicción y es un buen día para señalarlo, al mismo tiempo que le reclama al mundo que por qué no reconoce el genocidio del Holocausto, todavía no quiere abiertamente reconocer el genocidio armenio, que acaba de ser un problema ahorita con el Papa y Turquía. Pero no es casual, porque Israel defiende la razón de Estado, no se lo permite a los demás, pero sí la suya. Ese es un paréntesis. Ahora, la historia del sionismo, el sionismo nace en el comunismo. El primer sionista es Moses Hess, que era un conocido de Marx. Marx decía mi amigo el rabino, él es el que redacta la cuestión judía de Marx prácticamente, y se la pasa a Marx. Del comunismo se pasa al socialismo, con los distintos sionistas socialistas. Luego Herzl, el movimiento liberal, luego Koch y los religiosos. Vemos como de Ben-Gurión, que es un movimiento socialista, se pasa a los liberales, a formas bastante cercanas a un fascismo pseudodemocrático, y hoy en día, en las últimas elecciones, vemos como los que se han apoderado completamente del sionismo han sido las fuerzas más recalcitrantes de la derecha, de la parte religiosa más extrema, y por eso soy escéptico, porque yo no veo ningún movimiento real. Digo, hay muy buenas intenciones, pero no se ve al interior del proyecto israelí una motivación para salir de ahí. Y quiero nada más decir una cosa: era importante, y creo que desde ese punto de vista, reconocer que debe existir una solución para los miles de refugiados judíos. Creo que eso no lo ponemos en cuestionamiento. El asunto, y regreso a lo que decía Hobsbawm con los elementos protonacionales, es que no funcionó el caso Uganda, no funcionaron otras propuestas. ¿Por qué? Porque para que los judíos pudieran creerse la historia de que son hermanos, y yo respeto a los religiosos, yo no lo soy, si uno no cree en Dios, y uno no cree en la raza, y uno no cree en esas cosas, había que inventarse una historia. Y como hay que recurrir a elementos existentes, entonces ¿qué surgió? Jerusalén, la tierra prometida, el pueblo elegido. Lo peor de los elementos excluyentes de una tradición puestos en la práctica. Por supuesto que el Estado de Israel va a irse en contra de los elementos diaspóricos, porque el elemento diaspórico generó uno de los movimientos más interesantes, que es el pensamiento judío, donde ponemos a un Freud, a un Kafka, a un Rosen, a todos los grandes pensadores. Incluso puedo incluir un Derrida, a los grandes pensadores. Claro, eso va a amenazar, porque las propuestas de todos ellos son contra la construcción de una concentración ideológica con elementos protonacionales, religiosos y étnicos. Entonces, con eso quisiera poner sobre la mesa una severa discrepancia. Me parece que todos quisiéramos una ciudadanía incluyente en el mundo. El problema es preguntarse por qué tiene que ser definido como post-algo. No es un post-algo, finalmente es la manera de trabajar un asunto que nos compete a todos como ciudadanos del mundo, vamos a decirlo así. Pero lo pongo sobre la mesa. Gracias. Muy bien, por favor. Muy bien, pues Carlos, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Creo que de los grandes males de la humanidad ha sido el nacionalismo, del cual deriva el fascismo y el nazismo. Y entonces yo creo que el problema del sionismo es un nacionalismo que llega tarde,
simplemente. O sea, llega tarde cuando ya está ocupado. Entonces, claro, la idea de Herzl, de un Estado liberal, democrático, incluyente, donde incluso el Templo de Jerusalén no se sabe dónde va a estar, porque no, ni lo nombra en su novela Al-Mulan, pues llega demasiado tarde. Llega demasiado tarde y llega a una tierra que ya está ocupada, con un proto-nacionalismo palestino, que van a desencadenar después la conquista, o como tú has dicho, la guerra de liberación. Entonces, yo creo, estudiando a Martin Buber, que la única manera de haber generado, o mejor dicho, la única explicación por la cual los judíos tenían que volver a Israel es justamente la religiosa. Yo quizás, Mauricio, no sé si está de acuerdo conmigo, porque no hay otra. Diciendo, Buber dice, es que no es un derecho, sino más bien es una obligación, porque yo como religioso he recibido la orden de generar una sociedad justa, bueno, pues todo lo que es la Torá y todos los elementos socialistas, o vamos a llamarles protosocialistas, en la Torá y en el Talmud. Si yo tengo la obligación de generar una sociedad justa y solo la puedo hacer en ese terreno, o sea, esa es la única explicación, a no ser que utilicemos la parte racista, ¿no? La parte que me parece que es muy peligrosa. Entonces, partiendo de esa premisa y partiendo de Buber, dice, bueno, yo como criatura estoy obligado a hacer injusticias, ni modo, pero tengo que hacerlas menos posibles. Y dentro de las menos posibles está que yo cuando vaya allí a generar mi estado, porque Dios me lo ha pedido, está el otro y tengo que respetar al otro y tengo que entender al otro y tengo que hablar con el otro en su propio idioma, ¿no? Y ahí, bueno, no sé, movimientos que van a hacer el Shalom, el Ijud y demás, ¿no? Ese proyecto, como bien sabemos, fue considerado como utópico, y Ben Gurión y, bueno, Golda Meir y otra serie de gente, y por supuesto Jabotinsky y demás, entendieron que había que utilizar la realpolitik. Mayoría de judíos con exclusión de palestinos, ¿no? O de árabes en aquel momento. Entonces, Israel nace ya con un pecado original, la expulsión de 700.000, 600.000, 800.000 palestinos. A partir de ahí, mi duda, ya uniéndome al possionismo, estoy de acuerdo también que es muy posmoderno, es una idea posmoderna. Mi pregunta es, primero, ¿hasta dónde el posmodernismo va a seguir? Yo creo que el posmodernismo tiene una daga clavada en el estómago, el harakiri. El posmodernismo, al ser relativista, tiene corta duración. El peligro de esa muerte del posmodernismo es los fundamentalismos que estamos viendo. Entonces, en la situación actual, como bien ha dicho Mauricio, lo que ha pasado en las elecciones, ese ideal posmoderno de integración de minorías y de sociedad cívica, tú has citado a Habermas, esa idea, ¿no?, de una sociedad donde las leyes son discutidas públicamente y llevamos a una constitución. La otra parte, y yo sé que es la excusa que utiliza siempre el sionismo, que la otra parte no está dispuesta a platicar, pero creo que en esa excusa hay algo de cierto. Yo tengo, a ver, mi visión del mundo islámico actual cada vez es más radical. Hace poco veía unas estadísticas de Pew Research, y en Jordania, en Cisjordania, en Gaza, bueno, en 23 países, un porcentaje altísimo de la población, cuando digo altísimo es 50, 60, 70% de la población, no de los yihadistas, sino de la población, está de acuerdo con apedrear adúlteras, con matar apóstatas, con cortar manos. ¿Cómo? No escuché. ¿Está de acuerdo con? Apedrear adúlteras. Lapidaciones. Con matar a los apóstatas. Estamos hablando de un 60% de la población. Con cortar manos a ladrones. Con aplicar la Sharia a no musulmanes. Entonces, claro, tú enfrentas,
y la población de Cisjordania y la de Gaza mucho menos, o sea, son de ese estilo, así piensan. Entonces claro, cuando tú quieres aplicar que yo estoy de acuerdo que tiene que ser democrática, que tiene que ser integradora, pero ¿qué va a pasar cuando tú integres a ese 20% de musulmanes israelíes actualmente, que se van a ser a 30, 40, 50%? Hoy por hoy, en los países islámicos, de hecho, no teóricamente, algunos teóricamente, pero de hecho, no se reconoce el derecho a las minorías. Es cierto, en Israel tampoco se reconoce, pero podemos decir, comparativamente, que en Israel las minorías tienen muchísimos más derechos que las minorías que tienen en Qatar, en Kuwait, por supuesto en Arabia Saudita o en Afganistán, en Pakistán, ¿no? Por no decir en el Estado Islámico. Entonces, yo, para terminar, creo que el posicionismo va a morir justamente frente al fundamentalismo islámico. Entonces, claro, la solución surgiría de ideas fuertes, claras, distintas, utilizando términos cartesianos, pero guiadas por la razón y la integración. Y no sé si es posible eso en Israel actualmente frente al fundamentalismo islámico. Y ahí dejaría mi... judío. Y el judío, por supuesto, también hay un fundamentalismo judío, por otra parte. Que va creciendo cada vez. Igual no son tan numerosos, pero tienen una fuerza tremenda. Ve las últimas elecciones, Es apabullante, sí. Bueno, no sé si guarda algún paralelismo, es similar al crecimiento de la ultraderecha en Europa, por ejemplo. Exactamente. Es un paralelismo muy... coloca uno fenómeno, seriamente. Es el con mismo sus fenómeno. distintos matices en Exacto. todo el mundo. En Exacto. Latinoamérica no estamos exentos. No, claro, Hablaríamos es de otros que términos. siempre va un poco rezagado, pero ya está. Ya. Ve lo que pasa en España ahorita con los vascos y, Sí, los sí. y el debate sobre el nacionalismo es algo vigente. No es un problema exclusivamente israelí. No, claro. Lo que pasa es que en Israel adquiere sus matices, No, pero no es exclusivo. Pues sonoros, sí, exactamente. Sí. Sí, por supuesto. Yo, bueno, en primer término, de acuerdo con el doctor Pilatovsky, decir que no es un problema, bueno, desde la perspectiva histórica, no es un problema exclusivo, por supuesto, del sionismo. Es decir, la manera como se incuba, cómo se articula finalmente estos movimientos nacionalistas, que también pues son una novedad para finales del siglo XVIII, sobre todo XIX, precisamente en el contexto donde surge el primer movimiento sionista, ¿no? El Congreso de Basilea. Es decir, estas tres vertientes históricas que se conjugan de una manera particularmente compleja, pero histórica y socialmente a mí me sigue llamando mucho la atención esta condensación de la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas y la Revolución Industrial, el proceso de industrialización capitalista que desemboca en esa barbaridad también del imperialismo del siglo XIX, que conjuga toda esta parte y que da pauta desde una u otra manera a esta reconfiguración del mundo, bueno, al menos diremos de Europa y una parte importante del mundo, porque no siempre sucede en la misma dinámica en todos los contextos. También eso yo creo que es interesante pensarlo. Y bueno, desde luego apunto también en esta también sentido mínimo de ética y de justicia de una nación sin un Estado que duró tanto tiempo en la diáspora y que bueno, aspiraba de una u otra manera también a tener un espacio geográfico donde poder expresarse, ¿no? Aunque habría que ver toda la diversidad que surgió en la diáspora, que es extraordinario, a la ciencia, a la cultura, y que hoy que estamos reivindicando como la diversidad, hoy me da un poco de risa a mí la SEP tiene una política de la diversidad cultural, etcétera, pero no la acepta ni siquiera en un salón de clases de secundaria. Es decir, ahorita estamos hablando de esas cosas, pero yo les puedo hablar de la perspectiva educativa en un país con leyes como México, donde hay libertad de tránsito,
un adolescente en la secundaria no puede circular libremente por los pasillos si no trae un tarjetón que diga que va al baño. Sí, digo, perdón, a lo mejor estoy hablando de dos contextos diferentes, pero yo les digo en mi contexto, y los directores son absolutamente insensibles a eso, porque parece simplemente que un estudiante se mueva con cierta libertad en el espacio escolar ya les representa una alteridad. Digo, y estamos discutiendo que en otras naciones, en otros procesos, hay limitaciones para esta expresión, y vaya, lo tenemos en casa y no nos causa ningún estupor, ningún malestar. Si no es posible que en esta diversidad un estudiante vaya con los pelos morados en la escuela secundaria, o pelo un poco más allá de lo que llaman pelo corto. Aceptable, sí. Entonces, estamos hablando de un fenómeno profundamente amplio que tiene sus raíces en muchos sentidos, y creo que el factor condensante siempre en todos esos procesos encontramos la palabra nacionalismo. A mí me gustaría justamente ahí hacer una intervención de corte abstracto. Yo sé que estoy consciente de que la abstracción es la descripción del mundo por medio de los imposibles, pero teniendo eso en mente, No escuché. digo que desde el punto de vista filosófico, una abstracción es la descripción del mundo por medio de imposibles, ¿sí? Bueno, con eso en la mente, inspirado en el texto ya viejo, pero muy actual en muchos sentidos, de Jean-Paul Sartre, sobre sus reflexiones acerca de la cuestión judía, dice, obviamente el texto casi se concentra exclusivamente en el antisemitismo francés, pero ya hacia el final, digamos no solución, digamos, pero el comentario a donde quiere él canalizar, habla de un diálogo, y eso a mí me parece interesante porque me hace remontar todavía más atrás a un pensamiento como el de Franz Rosenzweig. Y en un prólogo muy brillante, Miguel García Baró hace una paráfrasis del pensamiento de Rosenzweig acerca del concepto del yo. Y a mí me gusta pensar que aquí hay una cuestión epicéntrica, digamos, hay un epicentro aquí fundamental. Dice García Baró, parafraseando a Rosenzweig, el yo es un decir instantáneo, absolutamente impaciente, pero infinitamente eficaz. Es el comienzo de un diálogo. Esta frase me viene a la mente porque cuando se está hablando aquí de nacionalismo, y vaya que es una realidad histórica, me parece a mí, y quiero someterlo aquí a debate, que el nacionalismo son algo así como las patadas de ahogado, que quiere dar la linealidad que a toda costa espera que haya una sola solución a cualquier problema, cuando la complejidad justamente debe reconocer que ante condiciones espaciotemporales un sistema tiene más de una solución. No sé si el postionismo, en la exposición que tú nos haces, Carlos, permite más de una solución posible, si realmente la transición de la etnicidad a lo cívico implica la capacidad de aceptación de más de una solución posible. Porque si no es así, es una estructura distinta pero igualmente rígida, que el sionismo, y como bien dice el doctor Cobo, va a ser por mano del fundamentalismo islámico o de quién sabe quién, se va a quebrar y va a romperse, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría ver eso desde esta perspectiva también, porque creo que da. A partir que el sionismo había culminado sus objetivos. La base número uno del possionismo es que el sionismo cumple su finalidad con la constitución del Estado de Israel. ¿Sí? El sionismo, nosotros como possionistas, entendemos que el sionismo fue logro para el pueblo judío, logró
una empresa de liberación nacional como Movimiento de Liberación Nacional del pueblo judío disperso, perseguido, muchas actitudes carentes de derechos, carentes de seguridad jurídica, en fin. Y, por supuesto, el punto máximo, lo que ha culminado, es el Holocausto. Hace tiempo comencé a escuchar el Holocausto, que justamente dio la Shoah, el día de la Shoah en el calendario hebreo, que el Holocausto, es cierto, no es un patrimonio judío, pero tiene una gran manifestación con el judaísmo. En el Holocausto, no la guerra, que hubo en la Segunda Guerra unos 45, 50 millones de víctimas, pero en el Holocausto representaron los campos de concentración, representó fusilar pueblos enteros, masacrar pueblos enteros, etc. Se calcula una cantidad de víctimas de unos 11, 12 millones de seres humanos. Pero hay 6 millones que son judíos. Y reconozcamos que esa impronta, ese plus personal, que no era ni nada menos ni nada más que ser un corte en nuestras vidas. Yo nací en Buenos Aires, dejar Buenos Aires para llegar a un lugar que estaba en la que todavía en un periodo de desarrollo. Por supuesto, ese Israel no era el Israel de hoy, pero también es cierto que el sionismo comienza a declinar cuando el Estado de Israel se consolida. Y cuando el Estado de Israel se consolida, empieza una serie de cuestionamientos a lo que es el movimiento sionista. Es decir, no aparece en forma inmediata, pero comienza en una serie de desarrollos que son los cuestionamientos a alteridades a lo que puede ser el movimiento sionista. El movimiento sionista, como todos saben, el sionismo fue el único movimiento que le pudo dar respuesta. Pero el sionismo representó mucho más. No solamente fue el primer movimiento de liberación nacional de la posguerra, es decir, el sionismo logró, entre otras cosas, poder expulsar al Imperio Británico de Palestina, y también representó lo que yo creo que es lo máximo. Yo dejo la Argentina a los 21 años, y el sionismo representó para todos nosotros, los que éramos sionistas, y sionistas de izquierda o de derecha, no viene al caso, hacer un corte en nuestras vidas, pasar a otras latitudes, compartir otras culturas. Y independientemente de lo que todo movimiento de liberación nacional implicaba, yo voy a explicar el tema sobre el posicionismo y todas las implicancias que el posicionismo tiene. Obviamente, para poder hablar del posicionismo hay que hablar algunas palabras sobre el sionismo. El posicionista, hoy en día, el posicionismo no hoy en día, sino nunca, fue antisionista. Simplemente tuvo una visión, una perspectiva que trataba de resolver situaciones que se iban configurando